Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, económico, político y de otra índole. Bueno, hoy vamos a entrar en un tema muy importante. Vamos a hablar de la parte medular, digamos, de la leitmotiv de dialéctica de nuestro programa, que es para hablar de filosofía. Vamos a hacer un acercamiento a los factores esenciales de la filosofía, algo de su génesis y sobre todo de sus ramas o disciplinas, haciendo énfasis en el tema de la ética como disciplina filosófica o como eje central de la filosofía en todo su contenido. Decía Juan Pablo Duarte que la política, después de la filosofía, es la disciplina más perfecta, más recomendable y más culta. Y efectivamente, la filosofía pudiera decirse que es también en cierto sentido como la política. Toda persona que tiene un nivel determinado de instrucción, de conocimiento y de formación, desarrolla algunas destrezas para organizarse y para organizar a su entorno. Y la política extendida, ¿verdad?, inextensa, no es más que eso. Es un proceso de organización de la sociedad para una distribución efectiva de sus recursos en todos los sentidos, técnicos, humanos y económicos. De ahí que cada persona pudiera tener algunas condiciones para un ejercicio de la política. Pero hay personas que son politólogas, es decir, que son profesionales de la política, que han estudiado la teoría del pensamiento político, la historia de políticos que no eran politólogos. Y lo mismo sucede con la filosofía. Cada persona tiene una inquietud de búsqueda de la verdad y también de adquisición de conocimiento. La inquietud de la persona por conocer, la curiosidad del ser humano que surge desde su infancia, por entender el entorno y por conocer lo que sucede y las explicaciones de las cosas y de los fenómenos en sentido general. Eso es parte de la filosofía. Así que se diría que cada persona también es en cierto sentido un filósofo en cuanto que tiene la inquietud por el conocimiento. Pero hay personas que son profesionales de la filosofía, que estudiaron filosofía en la academia y se graduaron de filosofía. Son los filósofos. Y entonces estudian la teoría, el pensamiento filosófico, la historia de los filósofos que no eran filósofos. Es decir, de las personas que hicieron filosofía, pero que no eran profesionales de la filosofía. Al igual que como refería con el tema de la política. Así que la filosofía es algo dinámico y es muy importante. La filosofía es una pasión, la filosofía es una inquietud por explicarse los fenómenos, por ir detrás de sus orígenes, por entenderlos y luego también por explicarlos. Y a lo largo de la historia, desde los tiempos de Tales de Mileto, pasando luego por los socráticos, hasta nuestros tiempos, ha habido entonces múltiples tratadistas que se han cuestionado sobre la naturaleza de la filosofía. Y hay una rama importante de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje, que recoge el pensamiento de un tratadista muy importante austrohúngaro, Ludwig Wittgenstein, que analizó como las limitaciones y las propiedades que entraña el lenguaje y la capacidad de comunicación de la persona, de comunicación de sus ideas, de su pensamiento. Y entonces la persona, a su entender, podría tener muchas ideas, podría tener una gran capacidad para organizarlas, es decir, para pensar, para producir incluso juicios. Pero entonces ahí viene luego el vehículo
con el cual la persona pudiera transportar esas ideas, que es el lenguaje. Y entonces no siempre la persona tiene el lenguaje oportuno, apropiado, efectivo para poder comunicar su pensamiento. Por tanto, con frecuencia se queda corto entre lo que quiere decir y lo que finalmente alcanza a decir, terminando lo que quiere decir, como planteara Platón en su tiempo, en una idea perfecta, pero que se hace imperfecta entonces en lo que finalmente alcanza la persona a decir por el fenómeno de la comunicación o del lenguaje. De ahí que dijera Wittgenstein y también Popper y también Bertrand Russell y otros más de su época, que el lenguaje constituye un elemento esencial para el desarrollo de la filosofía y para el quehacer filosófico en sentido general. Y entonces, relacionado con el lenguaje, hay una disciplina filosófica que algunos la consideran como un eje transversal de la filosofía, que es la lógica, que juega un papel muy importante. Desde los tiempos de Sócrates, que hizo referencia al sofisma, a los sofistas y a las falacias, pasando por el desarrollo del pensamiento lógico aristotélico, hasta nuestros días, el fenómeno de la falacia y del sofisma han sido objeto de estudio y de interés del filósofo. Y entonces de eso nosotros vamos a hablar. Hay otras disciplinas de la filosofía, por ejemplo, está la axiología, que trata sobre los valores, o está la epistemología, que trata sobre la esencia del conocimiento, o la gnoseología, que es la teoría del conocimiento, o también se puede hablar de la metafísica, que trata sobre la esencia de los objetos, de las cosas y de la realidad. Hay una referencia muy importante a Andrónico de Rodas, por allá por el siglo I antes de Cristo, que organizando los textos, los documentos, la literatura aristotélica, Andrónico era el director de la escuela peripatética que había fundado Aristóteles varios siglos antes, y que tenía un desarrollo importante del pensamiento aristotélico y de otros filósofos subsiguientes. Organizando entonces el director los tratados aristotélicos, se encontró con unos documentos que estaban ubicados detrás de otros documentos, de otros libros que trataban sobre física, sobre la física y sobre astronomía. Y entonces, buscando cómo nombrar, calificar a esos documentos que estaban detrás de los documentos de física, se dice que él le puso el nombre de ta física o ta metafísica, de donde luego terminó considerándose como metafísica. Y entonces la metafísica trata sobre la esencia que se esconde detrás de la existencia. Incluso algunos hablan de la existencia y de la no existencia. Claro, la no existencia supondría en sí mismo una falacia, porque existiría a partir de la que la persona puede referirse a ello. No obstante, habría que ver la naturaleza de la existencia de eso que se habla. Porque podría existir materialmente, y lo vamos a ver en un tipo de lógica formal que refiere a esos aspectos concretos, o podría existir en término inmaterial, trascendente, y lo vamos a ver también en un tipo de lógica, la lógica matemática, que implica entonces la capacidad de abstracción de las personas, más allá de la relación de conceptos que antes había planteado Aristóteles en su lógica original. Así que a esa metafísica, también conocida como filosofía primera,
Se le va a dar también un tratamiento muy importante a lo largo de la historia. Immanuel Kant dedicó buena parte de su tiempo a su estudio, lo mismo que San Agustín de Hipona, el propio Santo Tomás de Aquino, René Descartes y otros muchos más. Filósofos posteriores dedicaron buen tiempo al estudio de la metafísica. Hoy día se habla de la metafísica, algunas veces ligada a criterios de carácter esotéricos, ocultistas, mentalistas, como la persona que es capaz de desarrollar una clarividencia o una videncia o una visión que trasciende a lo inmanente, a lo que se puede ver de manera inmediata. Y bueno, está ligada a muchos campos que sin dudas es muy importante, ¿verdad? El tratamiento de la metafísica. Yo creo que haremos un programa especial para tratar esa disciplina filosófica que es la metafísica. Pero en este de ahora nosotros vamos a hablar un poco de la lógica, como decía, aunque antes de entrar en materia con el tema, entonces quiero hablarles de los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, el canal 81 de Altiz y también el canal 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fight TV Stick, la cajita, y también llegamos, por supuesto, a ustedes a través de más de 190 sistemas de cables diseminados en todas las provincias del país. En el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y naturalmente a través de nuestras plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. De manera que llegamos a ustedes a través del cable, a través de la televisión y también a través del internet. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes entonces en unos segundos en dialéctica, porque la verdad importa. Uno de los aspectos más importantes de la filosofía, alma de la filosofía, es la lógica. Y la gente en la cotidianidad hace mucha referencia también a la lógica. La gente refiere lo obvio como lógico y suele decir lógicamente o lógico que sí o por lógica yo puedo determinar, es decir, que la gente se relaciona de manera cotidiana con ese criterio de lógica. Pero la lógica entraña unos aspectos, unos enigmas muy especiales. Y es el fenómeno de la verdad. La lógica busca la verdad de las cosas. Y el fenómeno de la validez. La lógica trata la relación entre conceptos y entre juicios o entre proposiciones. Esa primera lógica a que estoy haciendo referencia es especialmente o se suele identificar como lógica aristotélica, que es también conocida como una lógica informal que trata especialmente sobre el discurso, sobre la organización del discurso, sobre los logros que obtiene la persona en su discurso, por ejemplo, persuadir, convencer, vender una idea a los otros independientemente de que sea verdadero en sí mismo, sino que lo que pudiera importar eventualmente al hablante es la aceptación como verdadero por parte del receptor, que lo acepte como verdadero independientemente de que resulte finalmente verdadero. Entonces esa primera lógica refiere especialmente a la relación de conceptos. Por ejemplo, toma en cuenta al juicio o a la proposición o a la oración como resultado de la unión de varios conceptos. Cuando varios conceptos se unen y guardan una coherencia, entonces se dice que es un juicio lógico,
Hay juicios lógicos cuando hay una relación efectiva entre los conceptos que los conforman. Y los conceptos son ideas que tiene la persona, y ahí entonces con la idea aparece un segundo factor importante, que es el pensamiento. Por eso también en la filosofía y en la lógica, la psicología juega un papel muy importante, porque el pensamiento es entonces la asimilación por parte de la persona del concepto de algo, de un objeto. La persona se enfrenta a un objeto y entonces concibe ese objeto, lo define, lo califica con un concepto. Y ese concepto ya en la mente de la persona es combinado con otros y se le procura dar un sentido, produciendo entonces una proposición o un juicio. Y entonces hasta ahí el procedimiento va lógico. Pero Aristóteles impulsa más allá del juicio a la lógica, también al razonamiento, en lo que él llama el silogismo lógico, que implica entonces una relación entre juicios para producir un tercer concepto, un tercer juicio o una tercera proposición que es resultado de esa relación primaria. Ese procedimiento lógico es productivo porque produce una idea nueva o produce un concepto o una proposición nueva que suele conocerse en los silogismos como conclusión, y a los juicios que se relacionan como premisas. Así que el silogismo implica la relación entre varias premisas para dar como resultado una conclusión. Si hay coherencia entre las premisas y la conclusión, si esa conclusión es producto o se interpreta como resultado de esa relación, de esa analogía, de esa aleación de las premisas, entonces se dice que hay lógica y que hay razonamiento. Por ejemplo, se ponían muchos ejemplos en aquellos tiempos. Si todos los hombres son mortales y Luis es hombre, tenemos ahí dos juicios. Luis es hombre y todos los hombres son mortales. Entonces, el razonamiento implica producir una tercera proposición o un tercer juicio que diga que Luis es mortal. Eso no lo sabíamos, sino que sabíamos lo que pasa con todos los hombres y sabíamos que Luis es hombre. Pero al relacionar a los hombres mortales y a Luis, que es un hombre, entonces terminamos concluyendo en que Luis es mortal. Eso es un producto que también en la nociología se define como asimilación intelectiva, en la que la persona es capaz de relacionar juicios previos para producir un tercer juicio. Y desde luego que eso implica un grado de inteligencia de la persona. Si tuviera un coeficiente de inteligencia o una predisposición para el aprendizaje y para producir conocimiento, la persona probablemente solo se quede con el conocimiento de una proposición y el conocimiento de una segunda proposición, y entonces sepa bien eso. Pero probablemente no pueda producir un tercer juicio que es entonces resultado de esa relación, porque eso implica inteligencia. Y de hecho, los programadores de informática trabajan con lógica, y ya han dicho algunos tratadistas incluso de nuestros tiempos, de los expertos en el campo de la informática, que la lógica es esencial para la programación y para el desarrollo de la informática. Pero ni decir de las matemáticas, que supone entonces establecer relación entre propuestas que se hacen de cantidades, por ejemplo, para generar entonces una sumatoria o una división
o un resultado en definitiva de relacionar esas cantidades previas. Así que tanto en las matemáticas como en la informática se trata de producir nuevas ideas producto de la relación de ideas previas, y eso es lógica, ¿verdad? Eso es análisis lógico. En nuestros tiempos de la inteligencia artificial, entonces la idea es que la máquina sea capaz de ella establecer esas relaciones y llegar a conclusiones. Desarrollar un proceso racional similar al cerebro humano, a la persona, y por eso entonces lo de inteligencia. Y artificial porque es la máquina que lo está haciendo y no la persona, que también tiene su grado de inteligencia. Entonces, esa producción de razonamiento como producto de la asociación de juicios como premisas responden al campo de la lógica, se suele decir informal, aristotélica. Y entonces ya saben que desde antes de Aristóteles, Sócrates se había dedicado a estudiar la relación entre los juicios, los razonamientos y la verdad de las personas, para descubrir o identificar que había personas que tenían una habilidad para maniobrar con esa relación entre conceptos o con esa relación entre proposiciones y extraer conclusiones no necesariamente relacionadas, no necesariamente coherentes o no necesariamente confirmadas, ¿verdad? Contrastadas entre sí para determinar la verdad. Y entonces hablaba de los sofismas y de los sofistas, que eran entonces los sabios que en sus discursos incluían este tipo de argumento que tenía una apariencia, ¿cómo no? Porque se trata de forma, tenía una apariencia de estar diciendo una gran verdad, pero tenía un salto, tenía un vacío, tenía un detalle incoherente que lo llenaba con determinados factores. Y entonces esos factores determinados son los que van a calificarse como falacias. Esos argumentos son falaces, son falacias, porque son engaños, porque engañan al interlocutor, porque la persona que escucha el argumento le parece que es válido o que es verdadero, pero no necesariamente es verdadero. Y entonces quiero hacer referencia a algunas de esas falacias por su uso en nuestros tiempos. Por ejemplo, la falacia ad hominem, de la que habló mucho Aristóteles, que es según la persona o sobre el hombre refiere, y que procura descalificar un juicio que una persona está haciendo a partir del sujeto que produce el juicio. Es como cuando la gente dice en nuestros tiempos, las palabras se toman de quien la dice. Eso es una falacia, porque lo que dice la persona, el juicio que formula la persona, es diferente de la persona hablante. La persona hablante se diría una cosa y lo que habla la persona es otra cosa, pudiendo una persona no ser muy coherente en su conducta o no ser muy moralista o no tener un prestigio X, sin embargo estar diciendo algo que es válido, que es verdadero. De modo que la verdad de las cosas no la establece el sujeto que la dice, sino que la establece el objeto al que refiere. Y si hay relación entre el objeto al que refiere y el concepto referido a ese objeto, hay verdad, independientemente del sujeto que la esté planteando.
Por tanto, las palabras no se toman exactamente de quien la dice, sino que las palabras tendrían, y aquí al decir palabra se refiere especialmente a los juicios o las afirmaciones. Las palabras tendrían entonces una categoría en sí misma o una condición de verdad en sí misma. De modo que ese sofisma ha sido utilizado a lo largo de la historia para tratar de descalificar argumentos, fijándose en la persona que está formulando el argumento, fijándose en la persona que lo plantea. Claro, hay otra falacia entonces referida a esa misma falacia de ad hominem, que es entonces la de que plantea la apelación de la autoridad y que sugiere que en esa misma línea de que las palabras se toman de quien la dice, sugiere que algo es verdadero dependiendo de la persona que lo está diciendo. Y entonces aquí podría filtrarse una falsedad o podría filtrarse un engaño o incluso podría filtrarse un error de una persona que es aceptado en cambio no como error, sino como válido por parte de la persona que lo escucha, a partir del prestigio de la persona que lo está diciendo. Es como aquel eslogan de lo que diga Balaguer. Entonces, lo que diga él es lo cierto, pero resulta que él podría estar equivocado o él incluso podría estar interesado en engañarte, y entonces te engañaría porque tú le estás endosando la verdad a lo que dice a partir de la condición de la persona. En consecuencia, la lógica sugiere que la verdad y la ciencia también en nuestros tiempos, que la verdad no la determina el hablante, sino que la verdad está en sí misma y por lo tanto no importa la persona que lo esté refiriendo. De hecho, el propio Sócrates, aun cuando enfrentaba a los sofistas, valoraba cuando los planteamientos de ellos eran válidos, ¿verdad? Cuando no se trataba de sofisma. Lo que él discutía y cuestionaba es cuando el filósofo manipulaba a las personas. Y hay otra referencia importante que es la de Jesucristo, el Nazareno, que también identificaba a otros parlantes, a los fariseos, que él llamaba hipócritas por sus falacias. ¿Por qué él los llamaba hipócritas? Porque ellos no eran coherentes con lo que estaban diciendo. Sin embargo, en el caso de Jesucristo, el ataque es a la persona y no al discurso de la persona. Es decir, él acepta lo que está diciendo ese que está juzgando como hipócrita, el fariseo. Jesucristo acepta como bueno y válido el discurso del fariseo. El problema está en el fariseo, no en su discurso, y por eso le decía a sus seguidores, escuchen y o hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen es verdadero. El problema está en que ellos no viven de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que dicen. Por lo tanto, aquí el tema no es el sujeto en su posición, sino el objeto que plantea. Está valorando, en este caso, Jesucristo, la verdad del juicio o del razonamiento de la persona independientemente del sujeto. Ese es un criterio lógico en el que rechaza la falacia ad hominem y también rechaza la falacia por el sujeto o por las personas. Hay otras falacias muy importantes, también muy utilizadas en nuestros tiempos, y que la planteó Aristóteles en su tiempo, que es la demagogia. Es lo que se diría en nuestros tiempos vender sueño. Aristóteles lo veía como una degradación de la democracia. Cuando la persona convence al otro de algo que no es posible desarrollarse, pero por la manera como él lo plantea,
entonces al receptor le parece viable. Como el político que promete, por ejemplo, subir los sueldos de los trabajadores y empleados públicos, y promete bajar los precios de los artículos, reducir la inflación. También promete bajar los impuestos, reducir los impuestos, también promete bajar la deuda, reducir el endeudamiento. Y entonces una persona que promete restringir las fuentes de recaudación, como por ejemplo los préstamos, como por ejemplo los impuestos, y al mismo tiempo aumentar los salarios, desde luego que está utilizando un sofisma. Eso es una falacia, eso es un engaño, porque no podría sustentar ese aumento de sueldo o esa mejoría económica o ese crecimiento económico sobre la base de reducir la producción de la economía. Sin embargo, la gente, el pueblo en sentido general, responde de manera positiva a este tipo de falacia de la demagogia. Ahora bien, hemos hablado de falacia y de sofisma, pero hay un detalle muy importante. El sofisma es una falacia, pero la falacia no necesariamente es un sofisma, porque la falacia entraña un engaño y una falsedad, pero esa falsedad o ese engaño de la falacia podría ser intencional, que es lo que se conoce como el sofisma, o podría ser no intencional, por ejemplo, por ignorancia de la persona. Él creía que era posible. Él no sabía que eso no era posible y lo prometió. Y entonces engañó a la persona que le escuchó y le siguió pensando que era posible. Pero él no lo sabía, como tal vez pudo sucederle a un candidato presidencial previo a las elecciones, que en un programa de televisión prometió una cantidad exorbitante de soluciones habitacionales, le llamó, o de viviendas para las personas. Y un periodista, al escuchar esa cantidad desproporcionada de vivienda, le preguntó al candidato de dónde iba a extraer o a conseguir los fondos para las construcciones. Y entonces el candidato, frente a la pregunta, solo acertó a pedirle entonces a uno de sus asesores en el área financiera que explicara de dónde iban a salir los fondos. Entonces, y no fue posible realizarlo. El asesor buscó la manera de dar explicaciones más o menos, pero era una demagogia, porque no era posible en el tiempo que se supone que iba a realizarlo, no era posible lograr ese propósito. No es posible lograr en 24 horas o en 48 horas, dijo el presidente Trump, en 24 horas yo puedo desarticular la guerra de Ucrania. Pero no era posible porque no se tienen los controles ni la seguridad de que eso pueda desarrollarse. Entonces, después que llega la realidad, él puede decir, bueno, eso yo lo dije de manera figurada, o puede decir, yo dije en ese momento, pero después me di cuenta que no era tal, cuando no se puede lograr, ¿verdad? Cuando no se puede conseguir ese resultado. Entonces, ese tipo de falacia descansa en la ignorancia, ¿verdad? Una ad ignorantiam, como algunos también lo plantean. Descansa en el desconocimiento que tiene la persona de que efectivamente está planteando la verdad de las cosas. Hay otro formato de explicar la falacia ad ignorantiam que lo vamos a ver también un poco más adelante. Pero aquí partiendo de la ignorancia, que puede ser el error. Por ejemplo, en ética, que es vista muchas veces también como una disciplina de la filosófica, se habla de la mentira y el error. Cuando la persona dice algo que es falso,
Pero eso falso que dice es con el propósito de tener un resultado que le beneficia a él. Entonces ahí hay una mentira, porque es intencional o porque es producido. Ese argumento falso o ese juicio falso es producido por el sujeto con una intención. Sin embargo, hay otro factor en el que no hay mentira, sino que lo que hay es error, porque la persona no sabía que no era así y entonces lo dijo. Cuando es desde el desconocimiento, entonces no hay implicación moral, por ejemplo, no hay inmoralidad. Recuérdense que el propio maestro Sócrates habló de la ignorancia para referirse a ese tipo de falacia que parte de la ignorancia de la persona. Y entonces él decía, la ignorancia es la madre de todos los males, porque el ignorante sufre él mismo, porque no es que él quiere engañar, pero engaña. No es que él quiere decir algo falso, pero dice algo falso. Lo dice porque no lo sabe, por el desconocimiento. Y por lo tanto, el ignorante, aun cuando quiere beneficiar, podría dañar porque no sabe cómo beneficiar. Y incluso cuando quisiera dañar, podría beneficiar porque tampoco sabe cómo dañar. Por lo tanto, dice él, es la madre, es la raíz de todas las perturbaciones y de todos los males en las personas. Entonces, esa falacia que parte del error o de la ignorancia se relaciona mucho con ese criterio socrático. Y esa segunda, que es trabajada, que es producida, también se relaciona con el criterio de la inmoralidad desde la ética. Hay otros factores desde los cuales se analiza también esas falacias, que es con el tema de los mensajes sublimes o mensajes subliminales, que se estudian en la psicología y se estudia también en la publicidad en nuestros tiempos, de cómo las personas pueden enviar un mensaje diferente del que quiere enviar, cómo puede esconder o cómo puede esconderse, porque esconder implica una voluntad de la persona, pero no siempre hay una voluntad. Puede ser que queriendo decir algo dijo otra cosa. Y ahí también entra el tema de Wittgenstein del lenguaje. Puede ser que la palabra que utilizó o los conceptos que utilizó para comunicar un mensaje tienen un sentido diferente o tienen un doble sentido en la persona que lo escucha, y por lo tanto estar enviando un mensaje distinto. Entonces el mensaje sublime podría ser no intencional, y después descubrir que la gente, por ejemplo, suele decirse, lo está malinterpretando. Pero en realidad la gente está interpretando un mensaje que él está diciendo, que puede ser sin querer. O también puede ser, como se trabaja en la publicidad, queriendo. Cuando se esconde un mensaje que va dirigido al subconsciente con el propósito de lograr una respuesta, por ejemplo, convertir en consumidor de un producto determinado a una persona que no tiene voluntad de consumir ese producto. Pero como la persona no está consciente, porque el mensaje está siendo captado desde el subconsciente, lo recibe y termina respondiendo a ello. Entonces, cuando ha sido trabajado, como en el caso del sofisma, cuando ha sido trabajado ese mensaje para ocultarlo y lograr un propósito determinado, es diferente a cuando el mensaje simplemente se ha filtrado y es interpretado por la otra persona, que es como lo está recibiendo. Así que el mundo de la lógica es bastante amplio, porque no siempre alcanzamos a decir lo que queremos decir. No siempre
logramos el propósito que tenemos, sino que logramos otros propósitos. Y a veces, queriendo plantear o vender una imagen positiva, se vende la negativa, o una imagen negativa se vende la positiva. Pero además está el factor del emisor y del receptor, porque el problema puede estar en el emisor, que no tiene capacidad para decir efectivamente lo que quiere decir, o puede estar en el receptor, que no la tiene para interpretar el mensaje que le están diciendo. Así que ese fenómeno de la verdad, que es lo que implica, y es de donde partí, de la verdad y la validez en el campo de la lógica, es un factor muy importante. Vamos a seguir refiriéndonos a esta disciplina, alma de la filosofía, que es la lógica, después de una breve pausa. Así que pausamos y volvemos en breve. Continuamos con ustedes, estamos hablando de lógica, y dentro de la lógica estamos refiriendo el tema de la falacia y el sofisma, el engaño, en otras palabras, cuando decimos o argumentamos algo frente a las personas, pero con otro propósito. Y cuando eso se hace de manera intencional, que lo conocemos como sofisma. Como tenemos poco tiempo, yo quiero referirme a algunas falacias muy importantes de nuestros tiempos. Por ejemplo, la falacia del falso dilema, que es la que pretende establecer, como se dice en nuestros tiempos, una camisa de fuerza, en considerar que la persona tiene que plantear una posición positiva o negativa sin dejar oportunidades a posturas intermedias. Como esa expresión del presidente Bush en aquellos tiempos de los ataques a los Estados Unidos, cuando dijo a los países: el que no está conmigo está contra mí. Como los países que no me apoyan, que no se ponen de nuestro lado, lo vamos a considerar como enemigos o contrarios. Eso es una falacia, porque está estableciendo un dilema de falso o verdadero, o de blanco o negro, de manera cerrada. Y entonces no tiene que estar en contra una persona porque no esté a favor. Puede existir la indiferencia de la persona. Entonces, pero se utiliza con frecuencia, y entonces se hace que la persona responda a ello. O cuando se dice, por ejemplo, si tú no votas por mí, entonces tú estás favoreciendo al otro. O si tú no votas, como suele decir muchas veces el partido de oposición, si tú no vas a votar, entonces tú estás apoyando, o tú estás votando, incluso suele decirse, tú estás votando o estás apoyando al gobierno, tú estás apoyando a que siga el que está. Y entonces, así en sentido general, eso luce cierto, que si no vas a votar, entonces estás apoyando al que está, a que se quede el que está. Pero desde el punto de vista lógico no es cierto, porque si tú no fuiste a votar, tú no estás ni a favor ni en contra. Tú no estás beneficiando a uno ni a otro, simplemente tú no te cuentas, tú no participas en ese proceso. Otra falacia importante es yo refería ahorita a la ad ignorantiam, que tiene también otro enfoque, que es el de considerar lo definido, lo que se está definiendo en la definición por parte de las personas. Entender, por ejemplo, o incluso se contemplaba en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia de la persona desde el punto de vista jurídico o de la ética jurídica. El considerar que la persona es culpable si no prueba su inocencia. Entonces eso es calificar de culpable de manera previa a la persona. O cuando dicen, por ejemplo, algunos, refiriéndose a lo teológico, que la existencia de Dios está probada en que la otra persona no puede probar su inexistencia. Cuando te dice, Dios sí existe, y si no existe, pruébame que no existe. Y si tú no me puedes probar que no existe, entonces existe. Desde luego que es una falacia,
porque eres tú el que está planteando la existencia, el que está llamado a probar la existencia. No es probar la existencia por la imposibilidad de que la persona pueda probar la inexistencia. Y hay otros factores en los cuales también se enfoca, especialmente en ese campo religioso, como por ejemplo la persona que te dice, esto no es posible entenderlo a una mente humana. Yo te entiendo, tú no lo vas a entender porque eso no es posible entenderlo a una persona humana. Pero bueno, ¿y usted quién es? Humano. Entonces, si usted es humano, quiere decir que usted tampoco puede entenderlo. Y si usted tampoco puede entenderlo, ¿cómo puede usted explicármelo a mí? ¿O cómo puede usted certificarlo como una verdad frente a mí? De modo que también es una falacia ad ignorantiam muy importante. Y después quedan otras dos también importantes, que es, por ejemplo, la falacia que suele recrearse como ad populum, por el pueblo o por la mayoría. Se usa muchas veces en mercadeo la expresión de el cliente siempre tiene la razón. Y eso tiene un propósito, que es tomar en cuenta al cliente, satisfacer las necesidades del cliente para que el negocio funcione. Pero desde el punto de vista de la lógica, el cliente no siempre tiene la razón. El cliente podría no tener la razón. Pero el cliente es la mayoría en relación con el oferente, y entonces la idea de la falacia ad populum es considerar que la mayoría tiene la razón y que la mayoría no se equivoca. Y hay una referencia muy importante a ese tema de la falacia ad populum, y es el de la historia del César, el rey de Roma, de aquellos tiempos, ¿verdad? Precristianos. El César, Julio César, tenía su esposa, Pompeya. Pompeya era una mujer muy elegante, la reina, la esposa del rey, pero además era muy amable, muy afable, muy simpática, muy cordial, especialmente con la seguridad que ella tenía, con los hombres que le ponían de seguridad. Y entonces acariciaba a sus amigos y acariciaba a su seguridad, que normalmente eran hombres muy elegantes, muy apuestos, fuertes, etc. Y esa actitud de ella tan cercana, tan melosa con los hombres, llamaba la atención, especialmente de familiares y amigos del César. Y entonces le decían a él que debía tomar en cuenta que su esposa era muy cercana, se diría muy salamera, con los hombres, y con los hombres jóvenes, y con los que andaban con ella de seguridad, y que estaban con ella incluso en ciertos niveles de privacidad. El César también le preocupaba la situación y muchas veces la cuestionaba. Pero ella siempre le decía, mi señor, usted sabe que yo le soy leal 100%, que usted puede confiar conmigo siempre, que usted puede apostar a mí. Yo soy su esposa y solamente su esposa. Pero seguían los comentarios y seguía la persona reaccionando a esa actitud de ella, se diría de coquetería, que desarrollaba con los hombres y con su seguridad. Y entonces el César seguía también con la preocupación. Por lo tanto, decidió ponerle algunas pruebas, se diría algunas trampas. Y entonces puso a algunos de los seguridad y asistentes de la reina a que trataran de seducirla, a que la provocaran sentimentalmente, que aprovecharan que ella estuviese tan cerca de ellos y tan mielosa, y que entonces trataran de conducirla a intimidad. Sin embargo, todos, cuando intentaron con la reina, ella inmediatamente los detuvo. Y fueron muchos los que incluso perdieron la vida
porque ella mandó a azotarlo o mandaba a castigarlo de manera cruel, de manera extrema, porque entendía que ellos le habían faltado al respeto, que ellos se habían pasado. Y ellos, desde su punto de vista, algunos leyeron mal el mensaje, malinterpretaron, y estos otros estaban simplemente cumpliendo con una encomienda del rey. Pero para el rey, el esposo, eso era un testimonio de que efectivamente ella le era fiel. Por tanto, él sabía que ella le era fiel. Y él la defendía ante sus familiares y amigos cuando le presentaban la preocupación de lo que presumían como infidelidad de la reina. Él siempre la defendía como que estaba seguro de que ella le era fiel. Pero finalmente el rey se cansó de responder y de justificar la conducta de la reina. Le decía a ella que debía moderar esa conducta, pero ella le decía que eso era cuestión de forma y que ella era así, que a veces la malinterpretaban, pero que ella quería simplemente ser afable y ser amable con las personas, con todas las personas, y que no tenía ningún tipo de problema en ese sentido. Sin embargo, al final, el rey terminó asumiendo la falacia ad populum, no considerando necesariamente como verdad, o sin necesariamente, no considerando como verdad que ella le era infiel, pero aceptando que la apariencia de verdad tenía un peso notable en la gente, y finalmente terminó repudiándola, expulsándola. Así que cuando él le planteó a su esposa que la iba a abandonar, que iba a terminar su relación, y le dijo la razón, ella volvió a decirle, pero Señor, tú estás convencido, tú lo sabes y tú has comprobado mis niveles de fidelidad hacia ti. Y entonces él le dijo, es que la mujer del César no solo debe ser seria, sino que también debe parecerlo. Y el problema aquí no era que no fuera fiel o que no fuera seria, sino que no lo parecía. Pero el no parecerlo es un fenómeno de la gente, de la mayoría. A la gente no le parece. Y entonces el populum, en este caso el pueblo, la gente, la mayoría, termina como dominando la situación. ¿Cómo sucede en nuestros tiempos que la calidad se sacrifica por la cantidad? Y en las redes sociales y en los medios de comunicación se procura muchas veces la cantidad, tener una cantidad de likes, una cantidad de views, una cantidad de seguidores, independientemente de que ellos entiendan, de que ellos valoren, de que aprecien o de que aprendan lo que se les está comunicando. Por lo tanto, la falacia ad populum se da de manera señera en nuestros tiempos cuando se le da más importancia a la cantidad que a la calidad. Y con esta falacia última hemos llegado al final de nuestro programa. Hay otras tantas como la falacia del espantapájaro, del hombre de paja, que también se utiliza mucho en nuestros tiempos, y otros aspectos más que tal vez podamos tratar en otros temas más adelante. Solo me resta agradecerles a ustedes por acompañarnos una vez más y convocarles para un nuevo programa de dialéctica, porque la verdad importa. Hasta la próxima.